Bueno, el proyecto Memoria, Identidad y Territorio en Villa García comienza a pensarse en el 2019 en diferentes encuentros entre instituciones educativas y actores sociales y organizaciones sociales de Villa García en articulación con diferentes docentes de servicios universitarios y el Programa Integral Metropolitano. En esos encuentros inicia un proceso de construcción de demanda en donde aparece la necesidad de trabajar en torno a la reconstrucción de la historia de Villa García y su memoria colectiva. Finalmente, en el 2020, estas ideas, que se tradujeron en diferentes procesos de intervención en territorio, se arma un proyecto para la convocatoria a proyectos de extensión relativos a derechos humanos, organizado por la SOESIAM. Se presenta el proyecto y finalmente es evaluado y financiado en esa convocatoria. En ese sentido, comenzamos a convocar a diferentes docentes de servicios universitarios que venían trabajando en las temáticas y se sumaron, por un lado, obviamente, docentes del Programa Integral Metropolitano, ¿sí?, que es un programa que articula actividades de enseñanza, investigación y extensión, y que genera sus procesos de intervención con la comunidad, en donde Villa García es uno de los espacios territoriales de incidencia, docentes de las facultades sociales, de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Bellas Artes. El proyecto, entonces, buscó indagar, ¿sí?, por un lado, en las territorialidades diversas que componen el territorio de Villa García, por otro lado, en reconstruir la memoria colectiva y la identidad, ¿sí?, que compone su historia reciente, sobre todo de la década del 50 en adelante, que es el periodo que abordamos o que indagamos más profundamente, y por otro lado también indagar y abordar la historia de una experiencia pedagógica que es significativa para la memoria de Villa García, que es la historia de la Unidad Educacional Cooperaria. En el marco del proyecto de Derechos Humanos se realizó un espacio de formación integral para el cual planificamos un espacio de formación con estudiantes de distintos servicios de la universidad. La idea era que durante el 2020 ese espacio fuera teórico-práctico, el primer semestre un trabajo en talleres junto con el trabajo en territorio, ¿no? Pero la pandemia del COVID-19 nos enfrentó a la situación de tener que hacer una parte virtual totalmente, que fue la parte teórica, los talleres de formación con estudiantes, y la segunda parte, que en principio estaba con posibilidades de hacerse o no, pero bueno, finalmente la pandemia nos dio la posibilidad de hacerlo en el segundo semestre y poder ir al territorio. Bueno, nosotros dentro del EFI trabajamos en subgrupos en distintas temáticas según los intereses particulares que teníamos. Planteamos como objetivos, por un lado, estudiar como lo que eran los espacios públicos dentro del punto de vista de los habitantes de Villa García, lo que significaban estos espacios en sus identidades, lo que significaban en su memoria colectiva, cuánta apropiación tenían los habitantes de estos espacios y cuáles eran y cómo se les apropiaban. Y por otro lado, bueno, la evolución que fueron teniendo estos lugares y lo que es más como el registro oficial de documentos, de artículos y demás, y qué contraste tenía este registro con lo que contaban los vecinos. Bueno, nuestro trabajo se desarrolló en la Escuela 157 de Villa García. Precisamente nosotros decidimos historiar la UEC, la Unidad Educativa Cooperaria, durante su funcionamiento. Precisamente estudiamos el periodo que va de 1952 al 75, que si bien la UEC comienza a funcionar formalmente en el 66, como que vimos importante arrancar desde el 52 porque fue cuando José Pedro Martínez Matonte, que llega a Villa García y comienza a funcionar también ese mismo año el nuevo edificio escolar. Entonces tomamos ese periodo hasta que la experiencia se ve interrumpida en el 75 por la dictadura, y los objetivos que nosotros nos planteamos para estudiar esa experiencia fueron estudiar las principales transformaciones que ocurrieron en el espacio, en el territorio, en el edificio escolar en ese periodo,
estudiar las representaciones del espacio, cómo era utilizado ese espacio en ese periodo también, y las representaciones actuales del espacio, cómo es utilizado hoy en día por maestros y alumnos. Pasa el 103 a Ciudadela y pasa 2 veces al día. Viene, da la vuelta ahí y se va a Ciudadela. A nuestro subgrupo le tocó historiar el barrio El Monarca. Nos especializamos en eso dentro del trabajo que veníamos haciendo del EFI. Realizamos una investigación, primero teórica, después, bueno, a partir de mediados del año ya fuimos al barrio, pudimos ir al territorio, pudimos conocerlo, algunos ya lo conocíamos y bueno, empezamos con actividades de trabajo de campo, fuimos al Liceo 52 de Villa García y vecino del barrio El Monarca. Casualmente tienen la misma edad, en este año 2021 cumplen ambos 25 años, estamos festejando los 25 años del Monarca y los 25 años de nuestro Liceo 52. Entonces en el territorio lo que hicimos fueron visitas guiadas por vecinos y vecinas del barrio, reuniones con vecinos, con vecinas y con actores institucionales, ¿no? La directora de la escuela, la dirección, el equipo de dirección del Liceo 52, docentes de ambas instituciones y también del Jardín de Infantes, integrantes de la huerta orgánica, integrantes del jardín, del CAIF, la doctora de la Policlínica del Monarca, o sea, varios actores institucionales y vecinos y vecinas con los cuales tuvimos reuniones y también realizamos entrevistas colectivas que son parte del proyecto de reconstrucción de la memoria. Para eso hicimos 2 actividades en el liceo y luego hicimos una caminata hasta el Monarca en donde lo recorrimos todo, guiados nosotros por ellos, por los chicos. Y nuestro grupo trató de buscar ahí información que nos proveían los chicos de su barrio. Vimos, por un lado, el rol fundamental que cumplían los espacios públicos en la vida de los vecinos. Nos sorprendió favorablemente. Eran roles distintos, cambiaba mucho de qué grupo estábamos hablando, pero eran roles importantes en la identidad. Había una apropiación muy fuerte, iba variando el espacio, qué lugar era que se apropiaban según las edades y según en qué zona del barrio vivían y según con quién estábamos hablando, pero era una cosa muy fuerte. Había también un tema de memoria colectiva, que nosotras no sabíamos cuánto de esto nos íbamos a encontrar y nos encontramos aspectos, elementos claves dentro de lo que eran los espacios públicos que eran compartidos, no importa la edad. Habían ciertas cosas que formaban parte de la memoria colectiva. Primera bomba de agua que hubo en el barrio y bueno, la tienen destacada, ¿no? En un lugar de la placita. Caso que era una bomba de agua, viste, que ahí eso era para limpiar la ropa. Ah, para hacer una limpieza. Claro, viste, que la hacía así. Claro, para coso viejo. Sí, para fregar. Y acá antes en la plaza era un coso especialmente para esto. Nosotros utilizamos diferentes herramientas que fueron, bueno, primero que nada una visita de observación a la escuela para ver cómo estaba, cómo se utilizaba, hablamos con algunas maestras también, pero nada, no fueron entrevistas formales, sino fue más como de visita a observar. Después, lo otro que realizamos también fue estudiar el archivo fotográfico de esa época que nos brindó la hija de Martínez Matonte, que tenía un material muy rico, una cantidad de fotos, y estudiar documentos que para nosotros fueron clave, que también nos brindó en realidad nos brindó la directora de la escuela, que fueron libros de nota, copiadores de notas, libros de acta de la Comisión Fomento, libros diarios de la escuela, toda esa época, que tenía un material muy rico porque era como el día a día, cómo iban pasando las cosas en la escuela, qué faltaba, qué pasaba, todas esas cosas. Entonces eso nos llevó bastante tiempo porque lo analizamos bastante, lo sistematizamos, lo dividimos en periodos, según también lo que nosotros necesitamos de nuestras categorías, lo fuimos acomodando. Y también otro tipo de documentos, como por ejemplo planos de mensura de la época, el anecdotario de Villa García, el libro de Villa García por dentro, que también nos daban como un acercamiento a lo que era la escuela en esa época.
Y también, por último, que fue muy importante para nosotros, realizamos 2 entrevistas. En realidad planteamos temas guías como preguntas orientadoras para que la persona se pudiera ir explayando en lo que considerara, tratando como de alejarnos de esa historia estereotipada de Villa García y como conseguir más relatos de la persona de esa época. Las entrevistas fueron a Silvia Martínez, que es la hija de José Pedro Martínez Matonte, y a Marta da Rosa, que ella fue es exalumna de la escuela y también del Liceo Popular. A la escuela de mañana. De 8 a 12. De 8 a 12. ¿Y a esa hora salías o te quedabas algún rato más? No, porque a veces íbamos a la chacra, o si había alguna otra actividad, sí teníamos que llevar permiso, no tener permiso de nuestros padres y eso, pero nos quedábamos. O los niños que se quedaban al comedor, se quedaban al comedor y después iban a la chacra también, ¿viste? Siempre trataban de integrarlo a los maestros en cosas que se hacían en la escuela, sí. La consigna era cuidar la experiencia, no para convertirla en una pieza de museo, ¿viste? Sino cuidar la experiencia para que dure lo más posible, porque esto es necesario. Es decir, el semi-internado, o doble turno, llamarlo H, en ese momento era el semi-internado, la atención de los chiquitos, el semi-internado, el comedor, la chacra, la policlínica, el apoyo a los vecinos en materia de todo, de conocimiento de cómo resolver una plaga en los cultivos, hasta cómo hacer bloques. Allá los vecinos iban y aprendían a hacer bloques. Los 14 últimos salones que se construyeron en Villa García, los construyeron los exalumnos, los vecinos. El proyecto lo hizo una de las áreas el área de Reverdito en la Facultad de Arquitectura, viste, toda una tendencia de la arquitectura en este país que después que murió nunca más nadie se intentó ocupar de reanimarla. Los recreos eran lindísimos porque teníamos mucho espacio para jugar, mucho espacio para correr, para andar, viste, ¿no? Ahora tienen menos espacio. Más comprimido el Sí. espacio del Antes era, patio, ya digamos. te digo, donde era todo el Monte Veraca, todo eso antes pertenecía todo a Villa García. Lo que les queremos mostrar es que cómo con elementos cotidianos y comunes podemos generar diferentes instancias de actividades, de generar imágenes o diálogos a partir de esas imágenes donde con cosas muy elementales que se los queremos mostrar, para cómo sensibilizar o cómo llegar a mover algo para que empiece a transmitir cosas, ¿no? Entonces tenemos al principio lo que vamos a hacer, les cuento esta parte y después lo que hacemos es, vamos a hacer un recorrido que es ahí a la entrada, ¿no? Capaz que cuando entraron vieron que hay una serie de cajas. Esas cajas va a ser un recorrido donde ustedes van a ir con una bendita. Como y este, ¿ven? Así. Ustedes van a elegir un color de colores de tinta de allá, vieron que hay varios. El que más les guste y lo vamos a pegar en el papel de esa forma. Lo que tienen que tomar en cuenta son 2 cosas. Una es que todo lo que ustedes hundan va a quedar de color blanco en lo que ustedes pongan de este lado. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado si quieren escribir cosas, porque va a quedar todo al revés. Porque va a quedar como en espejo. O sea que hay que darlo vuelta, ponerlo antes en espejo. Exacto, como para que estuvieran después quede escribiendo bien. así, de derecha a izquierda. Y ahí te va a quedar al revés. Sí, esa persona lo hizo mal, capaz que lo sacamos de ahí adelante para que no se confundan. Sí, pero hay más. En ese sentido, los objetivos que nos marcamos con el proyecto fueron, primero, un trabajo interdisciplinario, que era un desafío en sí mismo, porque éramos de distintas áreas, de distintas disciplinas, o sea que teníamos que pensar juntos. Eso por un lado, lo cual fue un desafío, pero también un gran enriquecimiento. Por otra parte, el trabajo en el territorio con vecinas y vecinos y la reconstrucción de la memoria de ese espacio, que en este caso es Villa García, de sus diversidades, y a su vez
el trabajo con los estudiantes, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo, además del trabajo interdisciplinario y del trabajo en territorio, era la generación de un conocimiento coproducido con vecinos y vecinas e instituciones y redes de la comunidad, ¿no? No un conocimiento elaborado desde la academia, sino con la comunidad. Sobre todo, me parece que es enriquecedora para el barrio. A mí como profe del liceo me sirvió mucho para mejorar mis prácticas educativas y conocer mejor el barrio. En eso nos ayudó y muchísimo, creo, el trabajo de la universidad, que además viene siendo de hace años y que nosotros venimos detectando ya personalmente desde el 18, con una campa comunidad, trabajo del PIM, que también lo tenemos que incluir, y el EFI, donde, por ejemplo, en 2019 hicieron una excelente y una muy motivadora actividad en la gente de Bellas Artes, que ahí conocía a los muchachos de Bellas Artes, y que los chicos agradecieron y participaron muchísimo, y bueno, eso un poco fue lo que personalmente me motivó a hacer el EFI y que me dio ese otro conocimiento del barrio, un poco teórico, y que también tratamos de volcarlo hacia lo práctico también, ¿no? Y bueno, como reflexiones del trabajo en general, nosotros nos dimos cuenta que el espacio y la experiencia en sí estaban muy relacionadas, que el espacio dio lugar a que se pudiera desarrollar esa experiencia, que Villa García fue y es un barrio que está carenciado de servicios, donde los padres tienen que irse del hogar para llegar a los trabajos, están todo el día afuera para después volver, los niños estaban muy solos, y la UEC como que brindó eso al barrio, brindó ese hogar que también hacía falta, brindó servicios que también hacían falta. Entonces el espacio nosotros no nos referimos tanto a edificio escolar, sino a espacio escolar, porque era mucho más grande que el edificio, y a su vez el tiempo escolar de enseñanza-aprendizaje también era mucho más grande, porque, o sea, era más extenso, más dilatado de lo que hoy en día podría ser, y lo que era en esa época el tiempo de escolar de enseñanza-aprendizaje. El maestro iba los fines de semana a la casa de los niños iban a la escuela el fin de semana, iban en vacaciones, estaba el semi-internado, después se hizo el liceo popular, entonces era un tiempo mucho más extenso de lo que es hoy en día y lo que era en el momento. Entonces la escuela comenzaba como a meterse dentro de la casa de los niños, y a su vez la misma escuela era considerada como una casa. Y todo esto también era posible no solo por la UEC en sí, o sea, por la comunidad que estaba atrás, que era muy receptiva y estaba muy predispuesta a colaborar. Y hoy en día hay muchos aspectos de la UEC que como que siguen apropiándose, tanto en la escuela como en el barrio. Entonces nosotros nos preguntamos en el final de nuestro trabajo si Villa García es una experiencia educacional interrumpida, como dice el título del libro de Villa García por dentro. Y que tuvimos en un encuentro con una maestra, nos dijo, sí, es interrumpida, pero no es inacabada. Y estaba muy buena la respuesta como a nuestra pregunta. En los últimos 15 años hubo una evolución enorme de inversión, de apropiación de los espacios, de pintada de murales, de equipamiento, un montón de cosas que se dieron que permitieron llegar a la apropiación y al nivel de actividad que tienen estos espacios públicos hoy en día. Que es un contraste muy grande y no necesariamente figura cuando uno busca documentos, archivos, artículos. A veces nos figuraban algunas remodelaciones específicas que habían habido en algunos espacios, pero hay otros espacios que no se mencionaban y que también cumplían un rol muy importante.